Hola, queridos amigos. Perdonad que me fallaba un poco la tecnología. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo directo en el que vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, que es, ya lo sabéis, los que me conocéis, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, es un tema súper interesante que nos enseña además cómo llevar a cabo la terapia conductual para el control de nuestro mundo emocional. La terapia conductual se basa en 4 pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona y nos va a acompañar Antonio Fernández, que es un Fernández, Toño, que es un lector y amigo de México que ha tenido la maravillosa experiencia de superar un trastorno obsesivo y nos va a explicar detalles. Hola Antonio, Toño, ¿cómo estás? Hola Rafa, bien, ¿y tú? Muy bien, estaba explicando aquí a nuestros seguidores, bueno, que vamos a hablar de 2 cosas fundamentalmente. Vamos a hablar del TOC, pero más importante todavía, vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo, perdón, de la terapia conductual, que es una metodología para curarse de muchos trastornos emocionales diferentes, ¿no? Para adquirir un control Totalmente. de nuestras emociones en general. Sobre todo, también en otras ocasiones hemos hablado de los ataques de pánico, que se aplica el mismo procedimiento. Básicamente es cuando le cogemos miedo a emociones directamente. Ya no tenemos miedo a un pensamiento o algo que vaya a suceder, a una adversidad. No, es a una propia sensación. Le hemos cogido al propio miedo. Le hemos cogido miedo al propio miedo, a unas sensaciones. Entonces allí la cosa se vuelve especial porque esas emociones entonces tendrán la característica de volverse eh, eh, aumentan solas, ¿no? Se retroalimentan y entonces tenemos un Así es. problema serio, ¿eh? Toda la gente que nos está escuchando que tenga un trastorno de ansiedad o un TOC, sabrá a lo que me refiero. Entonces, primero, Toño, tú eres de México, ¿verdad? De Ciudad de México. Así es, yo soy de la Ciudad de México, y bueno, pues aquí he vivido toda mi vida. A los 18 años, 19, como te comenté la vez que hablamos, me diagnosticaron el TOC. A qué edad eh, has comentado? a los 18 o 19 más o menos. 18 años, ¿eh? Muy bien, Ajá, pongamos. me diagnosticaron el TOC. ¿Sí? Y bueno, pues empecé a ir a varios doctores y desafortunadamente aquí en México casi no hay pues especialistas en el tema, entonces tuve que empezar a buscar pues en algunas partes de Estados Unidos, eh, Europa también. Entonces, pues gracias a esto y al gran trabajo, como tú bien dices, que es la terapia conductual, fue lo que me cambió radicalmente la vida. Y también como tú dices, Rafael, el trabajo conductual no solamente es para el TOC, sino que te puede ayudar prácticamente para toda la vida y para muchas áreas. Entonces creo que sí es un trabajo fundamental. Oye, Toño, te puedo llamar Toño, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Sí, por favor. Toño, vale, entonces, tú tuviste tu primera experiencia, empezó el TOC a los 18 años. Ahora, luego explicaremos en qué consiste el TOC. Pero tú empezaste con el TOC a los 18 años. ¿A qué Sí, más edad o menos. dirías que ya conseguiste superarlo? Me tardé un tiempo porque estaba como negando tener esta condición y bueno, pues yo quería que las cosas se solucionaran mágicamente sin yo poner el trabajo, sin yo poner el esfuerzo. Entonces la verdad en mi caso sí me tardé como pues 8 o 9 años más o menos, Ujú. pero bueno, puedo decir que hoy por hoy estoy completamente recuperado y bueno, volví a recuperar mi vida, que eso era mi tema fundamental. Toño, ¿tú a cuántos años tienes ahora? Actualmente tengo 33.
33. Vale, que digamos que solo hace unos añitos que lo has superado. Sí, sí, yo podría decir que estoy bien desde hace 3 o 4 años, Rafa. Qué bueno, eso me encanta porque así lo tienes fresco, todavía lo recuerdas. Porque Sí, aunque parezca bastante. increíble, tanto el trastorno obsesivo como los ataques de pánico, etcétera, la gente lo olvida Ujú. al cabo de un tiempo. Tú también lo olvidarás. Y entonces poder describir cómo lo has hecho y tal, ostras, pues uno ya tiene que hacer mucha memoria porque se olvida, ¿no? Entonces nos va muy bien que tú solo haya pasado unos años, porque entonces lo tienes más fresco, ¿no? Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Aparte, como tú bien dices, ya cuando uno lo olvida, ya cuando uno lo deja eso en el pasado, simplemente uno lo recuerda como una mala, como una experiencia, ¿no? Más de vida, pero, o sea, es decir, se le quita toda la importancia, se le quita toda el sentido de, pues sí, importancia que en ese momento la persona lo estaba viviendo, pero sí, totalmente de claro. acuerdo. Oye, Toño, yo he explicado el TOC aquí algunas veces, ¿no? Pero lo voy a explicar otra vez y si quieres Ujú. tú nos puedes explicar algún ejemplo de que tuviste de alguna obsesión, ¿no? Pero Claro. para explicar a la gente, les diremos, habrá muchísima gente que nos esté escuchando, de las 600 personas que hay ahora mismo escuchándonos, habrá mucha gente que sea TOC también, porque TOC tiene como mínimo una de cada 5 personas. Ujú. Entonces, bueno, pues si hay 600 personas aquí, pues tenemos ahí, no sé, como mínimo 50, ¿no? O más, Sí. de que van a tener este problema, ¿no? Entonces, y otros, y si sumas los que pueden tener ataques de pánico, bueno, pues también tienen este tema les va a parecer, les tiene que parecer muy importante, ¿no? Pero Ujú. entonces vamos a ver que yo decía que el TOC es, eh, a ver, ¿cómo puedo describirlo? Yo creo que es que nos entra una preocupación y entra en bucle, en vez de resolverse o simplemente olvidarse o poderla solucionar, con el TOC es un peligro, una duda, un pensamiento, una amenaza que en vez de solucionarse entra en bucle, entra en bucle. Entra en bucle y te preocupa todo el tiempo. Para que la gente quizás lo pueda entender un poco más. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo, de tener una preocupación un poco de ese estilo y tocarnos, como decimos aquí en España, tocarnos Así las es. narices. Y es, por ejemplo, Sí. cuando uno tiene unos análisis o resulta que, voy a decir algo un poco bestia, ¿no? Te vas por ahí por la noche y coges una cogorza, una borrachera, al día siguiente te acuerdas que te has acostado con alguien que no conoces de nada, con una chica que no conoces nada y sin preservativo. Entonces dices, hostia, Sí. esta tía, a ver si esta tía tenía el SIDA y yo como he cogido una enfermedad, quizás el SIDA, y te rayas durante un tiempo largo, ¿no? Al Así es. final, si no tienes el TOC, al final te olvidas. Dices, mira, pues que sea lo que Dios quiera. Te haces la prueba o no, pero se olvida, pero pasas unas horas malas, ¿no? Pensando, Dios mío, pero ¿cómo lo hice? Y si lo tengo, ahora no sé si lo tengo. Vale, pues imaginad esta sensación que todos hemos tenido alguna vez, con alguna preocupación que no se iba del coco, de ninguna manera, y que te persigue, por ejemplo, antes de pagar una hipoteca, ¿no? De firmar la hipoteca de un piso o algo, que te quedas ahí toda una tarde, toda una noche ahí dándole vueltas si haces bien, si haces mal. Bueno, pues la persona que tiene trastorno obsesivo tiene exactamente esto, una preocupación en bucle, pero que no se va y puede durar años, todos los días. Y el 80, 90% o 70% del tiempo rayándote la cabeza. Claro, dirás, hostia, qué tortura, no me cago en la leche. Porque las veces Sí. que yo lo he experimentado o que alguno de nosotros lo ha experimentado por alguna causa X, joder, la has pasado mal y menos mal que se ha pasado. Pero es exactamente eso, pero todo el tiempo. ¿Lo he dicho más o menos bien, Toño? Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo lo importante que tú dijiste al principio, Rafa, que es muy elocuente y es totalmente cierto. Es simplemente agarrarle el miedo al miedo. Es Sí, tenerle miedo a la ansiedad, miedo a una emoción y una sensación.
Porque, a ver, todas las personas podemos tener pensamientos de cualquier tipo, ya sea intrusivos. Así funciona la mente, así funciona el cerebro. Sí, Entonces, cuando uno empieza a terribilizar, que me encanta esa frase tuya, es cuando uno se empieza a agobiar y empieza a obsesionarse con ese tema. O sea, es decir, porque todas las personas tenemos pensamientos obsesivos, ahorita yo voy a dar unos ejemplos de los que yo tuve, pero ese es el punto, o sea, es decir, el TOC se va a quitar o cualquier tipo de ansiedad se va a quitar cuando nosotros le perdamos el miedo a tener miedo, porque el miedo es simplemente una sensación. sí, Y voy a hablar de mi experiencia personal y también de otros amigos que he conocido que tienen TOC. Las personas con TOC es que muchas veces confunden la incomodidad con el peligro, porque como tú bien sabes, una de las principales funciones del cerebro pues es la supervivencia y después mantenernos seguros. Entonces, creo que ahí diste la clave, es eso, perderle el miedo al miedo. No es que tengamos que tomar 20 pastillas, ir a muchos doctores, simplemente es hacer una terapia cognitiva conductual, como tú dices en varios de tus libros, que me encantan, por cierto, bien e inmersivamente, porque si no, nunca le vas a ganar. Y a mí me llevó mucho tiempo entender eso y afortunadamente lo apliqué y lo pude lograr. Bueno, algunos de los ejemplos de TOC que yo tuve sí. eran de limpieza. Yo me acuerdo que cuando mi mamá llegaba del súper, yo pensaba que me iba a contagiar mucho gérmenes y que, bueno, pues podía dañar a alguien de mi familia. Entonces, pues yo agarraba los botes de jabón líquido y me llenaba y me los acababa en un santiamén, ¿no? Entonces, pues bueno, ya había tenido otras conductas obsesivas. También yo me acuerdo que cuando íbamos a restaurantes, por ejemplo, pues decía groserías de la nada o me irritaba muy fácilmente, el coraje se me disparaba sin razón alguna. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando mis papás empezaron a ver que Pues sí mira, tenía... ahí tengo una duda. Fíjate que, mira, hay una cosa que no conozco y me vas a ayudar Ujú. a saberlo. Fíjate que esta conducta de decir groserías, que está muy descrita, ¿no? Y que además siempre se clasifica dentro del TOC. Pero eso nos es difícil de entender, porque ¿cuál era tu preocupación? ¿Por qué tenías que decir eso? Pues no recuerdo tal cual cómo era mi preocupación, pero recuerdo que más Ah, bien era como un impulso, porque como tú bien vale, sabes, vale. el TOC pueden ser imágenes, Sí, ideas intrusivas, sí, impulsos o urgencias que la persona sí. necesita hacer y que a Tienes la que persona hacerlo le si no llegan va en a contra de pasar, su voluntad. si no va a pasar algo, ¿no? ¿O Así no? es. Entonces, sí, sí, o sea, ¿Tú eso es lo que sentías siente la persona. tú sentías que si no decías esas palabrotas iba a pasar algo? Sí, no recuerdo qué iba a pasar, pero efectivamente es lo que tú dices. O sea, si yo no decía groserías, sin sentido alguno, ¿qué iba a pasar algo? ¿El qué? No me preguntes porque no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Vale, porque Pero muchas sí es veces, como ese impulso. sí, dentro del TOC también está el hecho de, por ejemplo, tener que hacer algo, porque si no, hay la idea supersticiosa de que va a suceder algo malo. Por Así ejemplo, es. tengo que dejar las cosas ordenadas de cierta manera, porque si no, le va a pasar algo a mis hijos, le va a pasar algo a mi hermano, le va a pasar algo a mi madre, me va a pasar algo a mí. Entonces la persona sabe que es bastante supersticioso esa idea, ¿no? Pero bueno, Así es. pero está pillada por eso, ¿no? Tiene miedo a eso y está pillada como en una especie de adicción que tiene que hacerlo porque si no piensa que va a pasar algo. Cuando hace ese ritual, se calma. Porque dice, bueno, Sí, ya, exactamente. Sí, es lo que tú estabas comentando, ¿no? Que es esta creencia irracional que entra a la mente de la persona sin el permiso de la persona, por eso se llaman pensamientos intrusivos, y la persona tiene que caer en estos rituales o conductas de seguridad, como algunos otros doctores y personas le llaman, precisamente para tratar de evitar esa ansiedad o ese malestar. Pero entre más nosotros pues contribuyamos a esa, a quitarnos esa ansiedad, a luchar, pues más va a estar ahí. ¿Por qué? Porque precisamente también el TOC se recupera, o sea, uno se recupera el TOC con los 4 pasos de la mítica doctora Claire Wicks, como tú bien estás, Wicks, perdón, como te estabas comentando, que son afrontar, aceptar, pero es una aceptación profunda, flotar o rendirse y dejar pasar el tiempo. muy bien. Oye, estoy viendo, perdona que un segundito, porque estoy viendo que algunas personas dicen
que tengo que poner la cámara más abajo porque no se me ve bien, aunque es algo que yo no detecto. Entonces, si alguna de las personas nos pueden confirmar si se nos ve bien, se nos ve mal, y a Yo te los veo muy dos, bien, mi estimado Rafa. sí, yo también, por eso me extraña un poco, pero a ver qué nos responde alguna persona Sí, hay que más. esperar a que nos digan. Y en todo caso, pues cambiamos la manera de estar. Vale, entonces, mientras seguimos. Vale, sube el móvil, me dicen, tienes la cabeza como cortada. Bueno, pues. Ah, otra persona dice que se nos ve bien. Vamos a ver si alguna más se nos ve ok, nos dicen otras, pues lo dejamos así, chicos. Sí, Vale, ya, dicen que se ve muy bien. entonces, Vamos a seguir. fíjate que estabas comentando, vamos directamente a cuál es la solución tanto del TOC como de los ataques de ansiedad y de control de muchas emociones negativas, ¿no? O sea, es Así una es. práctica que se puede hacer con un montón de emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, con la vergüenza también, con un Totalmente. montón. Entonces, Antonio ha mencionado 4 pasos de la mítica Claire Wicks. Ya sabéis que nosotros somos seguidores de esta médico australiana que murió en los años 80, me parece, que se llamaba Sí. Claire Wicks, australiana, Pionera en su que ramo, Rafa. pionera y que ella sufrió de ataques de pánico y trató y se curó a sí misma y entonces luego dedicó toda su vida al tratamiento conductual. Entonces, ella hablaba de 4 pasos que vamos a repasar ahora con Antonio. Entonces, los 4 pasos son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces, eh, Antonio, empecemos por el primero. El paso de afrontar, ¿en qué consistió para ti? ¿Qué se trata de eso? Claro, bueno, lo voy a poner un ejemplo con uno de los tipos de toque que tuve. Yo un tipo de toque que tuve fue que cuando yo salía a manejar y agarraba el coche y yo iba distraído por cualquier cosa, viendo el celular o escuchando música, es decir, iba en modo automático y yo pasaba por algún tope o algún bache, yo en mi mente pensaba que había atropellado a alguien y que le había podido hacer daño o que la había dejado ahí tirada, ensangrentada. Entonces, eso a mí me causaba mucha ansiedad. Y recuerdo que llegó un punto en donde tuve que dejar el coche por muchos meses, porque a mí me causaba demasiada ansiedad manejar. Entonces, Claro. yéndose a los 4 pasos de esta doctora de Claire Wicks, afrontar es simplemente agarrar el coche y decir, ok, chance, sé que me puede dar ansiedad el ahorita manejar, pero lo voy a seguir haciendo sin importar qué. Voy a creer que ese es el sistema, porque tú también has comentado algo bien cierto en tus libros, Rafa, que es la fe. Y la Sí. fe es creer en algo que todavía no se ve o que todavía no Ujú. sabes cuál va a ser el resultado. Y Eso que es. tienes que seguir y seguir y seguir y seguir hasta lograrlo y decir, por fin lo logré. Sí. Entonces, por ejemplo, en el paso de afrontar, yo agarraba el coche, me salía a manejar, me iba yo solo, no le pedía a nadie que me acompañara, y bueno, pues lo logré hasta que un día, pues vi que la ansiedad empezó a ceder y empezó a bajar. Después, en el segundo paso, que es aceptar, pues sí, yo me acuerdo que cuando iba manejando iba repleto de ansiedad, o sea, todo yo era ansiedad. Este, y bueno, pero la tenía que aceptar, esa ansiedad sin hacer las compulsiones, evidentemente, porque es O sea, importante recalcar que si uno hace, sí, sí, eso te iba a decir. Cuéntanoslo. sí, que si uno hace las compulsiones en el momento de hacer la exposición, no sirve de nada. Le estás dando Exact- fuerza otra vez al TOC. Exactamente. Vamos a Este, repasar lo que hemos dicho hasta ahora, que es súper interesante. Fíjate, estábamos repasando los puntos de Claire Wicks, el método conductual para superar los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y muchas emociones negativas. En realidad, todas pueden ser así tratadas es. así. Y aquí vemos un caso, tenemos a Antonio, un caso perfecto de superación de esto. Entonces, nos hablaba Antonio de que el primer paso es afrontar. Entonces, él, todos los días, cuando se decidió a superar este tema y tuvo la guía adecuada, él iba todos los días a conducir porque sabía que si iba a conducir entraría en contacto con la ansiedad
con el pensamiento obsesivo y tenía que Así es. desensibilizarse a ello. Por lo tanto, tenía que afrontarlo hasta perderle el miedo. Por contacto, Sí. por contacto, por contacto. Estar tan en contacto con eso que le iba a perder el miedo. Iba a ver, su mente iba a ver que eso no le iba a dar miedo nunca más. Pero tenía que desensibilizarse. Tarea muy difícil. Entonces, lo que hacía es afrontar todos los días. Si no hay afrontamiento, queridos amigos, no hay curación. Si hay Así de fácil. evitación, no hay curación. Así de Es, fácil. es duro decirlo, pero tiene que ser así. Y es la Entonces, única manera, es la Rafa, única manera. que hay, la única que tú estás diciendo, y bien dicho otra vez, es la única manera. Te tienes que exponer a un nivel sumamente inmersivo, porque si no, porque si lo haces de vez en cuando, o a veces evitas, o te das ciertos lujos de decir, bueno, un día sí, dos no, otros sí, dos no, nunca vas a terminar y la ansiedad siempre te va a estar ganando y te va a estar quitando lo que más quieres, ¿no? Y te va a estar quitando las cosas importantes de la vida. Y la vida, creo yo, es demasiado corta como para dejar que la ansiedad te la arrebate. Exactamente. Entonces, fíjate que estábamos hablando del primer paso a afrontar. El segundo paso es aceptar, y quizás es el Ujú. más importante. Entonces, Antonio nos decía, buf, eso era la hostia porque, Sí, claro, me metía en el coche y entonces me entraba una ansiedad tremenda, ¿no? así Pero es. yo tenía que aceptarla y la acepté. Oye, ¿verdad que es el paso más difícil, verdad? Sí, para mí yo creo que también estoy de acuerdo contigo, es el paso más difícil porque hay que aceptar esa, o sea, todas las emociones negativas, ya sea ansiedad, todas las sensaciones que uno tenga, porque si no, estarías luchando contra eso y otra vez le estarías dando el poder al toque y eso no sirve. Entonces, hay que tener esa aceptación profunda de decir, bueno, la acepto, sé que está aquí, no voy a luchar contra ella y sé que va a pasar. Eh, y créanme, amigos, que cuando les digo que va a pasar es porque va a pasar. Este, es un pico de Eh, ansiedad que sube y después baja automáticamente, pero si tú dejas que el proceso pase naturalmente. sí. Así Antonio, es. ¿cuánto tardaste en... ¿Cuánto tiempo te llevó la superación de este tema? O sea, tu terapia. ¿De esta exposición en general o de la terapia en general? Hombre, no, de la terapia en general. De la terapia ya haciéndola bien, no mucho. 2 años, más o O menos. sea, esto está muy bien, ¿eh? Primero, estos dos datos me gustan mucho. Primero, ¿por qué? Porque en muchos casos, chicos, no va a ser corto. Y lo mejor es ver esto en cuanto antes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si pienso que va a durar muy poco y dura 1, 2 años, incluso 3, hombre, pues me voy a desanimar mucho, ¿no? Pero si ya sé que puede durar un tiempo tan largo como ese, pues me preparo para ello, ¿no? Y Así fíjate, es. luego hay otra cosa que ha comentado Antonio, muy buena, ¿no? Antonio ha dicho, cuando empecé a hacerla bien. Ah, Exacto. porque hay mucha diferencia. Porque si la hacemos mal, no nos curamos nunca. Entonces, Así es es. verdad que muchas veces, y esto lo he visto muchas veces, la gente está dale que te pego hasta que empieza a hacerla bien. ¿Tú cómo distinguiste, Antonio? Ahora le voy a preguntar a Antonio esta pregunta. ¿Tú cómo distinguiste que le estabas haciendo bien ya? ¿Hubo un momento en que te diste cuenta que ya la hacías bien, que estabas en el camino? Ahora le voy a hacer esta pregunta a Antonio, pero primero vamos a esperar que el dispositivo se ponga bien, porque yo ahora no veo a Antonio que esté funcionando. Entonces vamos a esperar que esto... Ah, Antonio ha salido, pero ahora se nos va a ir se meterá otra vez en el grupo. Bueno, chicos, ¿qué os está pareciendo por ahora esta charla que estoy teniendo con Antonio? Estoy leyendo un poco los mensajes que me enviáis, mientras tanto. ¿Os está pareciendo bien lo que nos comentan Antonio? Vamos a ver si lo veo por aquí, ¿no? Nos esperamos un momentito.
Hombre, Antonio es un caso fantástico. Algunos decís, ostras, 2 años es mucho lo que tardó en curarse. Pero os voy a decir una cosa. Él tuvo durante 9 años su problema. Eh, y no, a ver, Antonio tardó en conocer, en detectar cuál era la terapia correcta para él, ¿no? Por eso tardó más también, ¿no? Pero bueno, pues yo creo personalmente que 2 años en curarse está bien. Si al final se curó es lo importante, ¿no? Ahora tiene toda la vida para ser feliz y aprovecharla, incluso como está haciendo Antonio últimamente, ayudar a los demás, ¿no? Entonces, creo que igual tenemos a Antonio que tiene algo. Esperamos a Claudio, si nos estás oyendo, haz lo mismo, ¿no? Pide que te meta en la charla y podremos seguir hablando. Alguien ha preguntado si el TOC, si los celos pueden ser un TOC. Sí, muchas veces sí. Hay celos que no son TOC y hay celos que son TOC. ¿Cómo distinguirlos? Porque el TOC es una preocupación que la tienes todo el día, 70% del tiempo, 80% del tiempo, ¿no? Y es una de las maneras de distinguirlo, ¿no? Y, por ejemplo, nos hablan de el TOC relacional, preguntan por aquí. El TOC relacional consiste en estar con una pareja y pensar, pero ¿me gusta o no me gusta? Igual no me gusta. Esa preocupación les taladra todo el tiempo. Es algo, puede parecer muy raro si no lo padeces desde fuera, pero el toque relacional es esto, estar preocupado de si no te gusta tu pareja. Y no poderlo resolver de ninguna manera, ¿eh? Este sería el problema. Otra pregunta que nos hacen es si la hipocondría es TOC. Y os puedo decir que sí. Voy a buscar a Antonio por mi cuenta también, pero la hipocondría es TOC siempre. Entonces voy a ver si puedo invitar a Antonio. Y por aquí, perdonadme un segundito, pero ya sabéis que yo también soy un poco malo. Estoy intentando invitar a Antonio y le voy a enviar una solicitud yo. Ya he aprendido cómo se envían solicitudes por aquí, que no lo sabía. Entonces creo que Antonio se va a conectar ahora mismo y podremos seguir charlando con él. Alguien me pregunta por los antidepresivos, la sertralina, otros antidepresivos que existen, si van bien para el TOC. La verdad es que a veces sí, pero a veces no. Yo diría que van bien quizás en un 50% de las personas, ¿no? En el otro 50% no. Y tampoco significa que les curen. Entonces les mejoran. Algunos sí que les curan. A un porcentaje les cura la sertralina. Entonces, bueno, yo lo que os puedo decir es que si ves que con una terapia conductual te está costando mucho, pruebes con la sertralina, pruebes con el antidepresivo. Ahora, os puedo decir que con la terapia se cura el trastorno obsesivo. Por lo tanto, se puede hacer. Bueno, nos dicen por aquí que Antonio no podía unirse, pero le voy a pedir otra vez eh, que se ponga en el grupo. Vamos a verlo, si puede ser. Si no, seguiremos intentándolo en otro momento. Entonces voy a pedirle a Antonio. Le envío solicitud otra vez a Antonio y si no, lo seguiremos esperando después. Vale, entonces fijaos que estábamos hablando de con los 4 pasos de Claire Wicks para superar el trastorno obsesivo o los ataques de pánico o incluso la depresión. Y fijaos que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces, hemos explicado ya cuáles son los 2 primeros pasos, afrontar y aceptar. Vamos a ver el tercero, que es flotar. Flotar significa que no hay que resistirse.
hay que aflojar el cuerpo. Intentar relajarse con toda esa basura que uno está sintiendo dentro. A ver, relajarse del todo es imposible, pero sí intentar lo máximo posible, no luchar. Hay algunos autores que en vez de la palabra no ha podido unirse, nuestro querido amigo Antonio Fernández, pero a ver si Antonio se puede pedirme él unirse aquí, ¿no? Si no, vamos a ver por aquí qué puedo hacer. Un segundito. Bueno, vamos a ver si Antonio nos puede pedir. eh, Antonio, intenta, si nos estás oyendo, intenta pedir una solicitud para entrar en esta conversación. Y si no, voy a seguir yo charlando y a Antonio lo invitaremos otro día, haremos otra sesión. Entonces, fijaos cuál es el siguiente punto que hemos comentado, flotar. Algunas personas, entre ellas yo, algunos terapeutas, prefieren utilizar la expresión rendirse en vez de flotar. Rendirse, ¿qué significa? Rendirse significa aceptar totalmente las sensaciones que se están experimentando y no tenerles miedo. Dejarse inundar totalmente por estas sensaciones absolutamente. Y rendirse. Mira, os voy a contar una anécdota que creo que es bastante interesante. Alguien me dice, me gustaría que hablaras de las adicciones. Esto también se puede hacer con las adicciones y aplicarlo al síndrome de abstinencia, ¿no? Pero os voy a explicar, os decía precisamente una anécdota que tiene que ver con Alcohólicos Anónimos. Vosotros sabéis que yo soy muy fan de Alcohólicos Anónimos. Desde hace muchos años que los estudio y leo sus libros porque hacen un trabajo increíble, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos hacen un tipo de terapia que tiene una parte espiritual. No sé si lo sabíais esto, pero tiene un gran componente espiritual. Ellos creen que es tan difícil dejar el alcoholismo severo que necesitan de la ayuda de Dios. Entonces, espiritualmente se juntan como grupo de autoayuda, pero también le piden a Dios que les ayude de manera espiritual con el problema que tienen. Y utilizan el pilar de la espiritualidad para superar el problema del alcoholismo. Y lo consiguen. Entonces, hay en uno de los libros de Alcohólicos Anónimos que os recomiendo, que es una pasada, que se llama Llegamos a creer, en el cual hay relatos de personas que... Voy a ver si está por aquí Antonio. Y no lo veo. Vale, no. Hay relatos de personas y de sus experiencias espirituales. En ese libro hay muchos exalcohólicos que relatan que estaban en un momento fatal, totalmente hundidos por la adicción y en un momento dado tuvieron una experiencia espiritual que consistía más o menos en llegar a hablar con Dios y decirle lo siguiente, decirle, Señor, estoy acabado, no puedo más, estoy totalmente hundido, pero no voy a tomar más alcohol, porque ya he comprobado que el alcoholismo no es la solución, no voy a tomar más alcohol y que pase lo que tú quieras, me pongo en tus manos. Si es tu designio que yo esté así, destrozado para el resto de mi vida, con el síndrome de abstinencia, lo acepto. Y se repetían esas frases como un mantra constantemente y en un momento dado, ellos lo relatan en ese libro, muchos tenían una experiencia que ellos creen que es una experiencia espiritual. Yo creo que es una experiencia psicológica o una cosa a medias, no lo sé. Pero el hecho está en que, ¡pum!, de repente se liberaban del síndrome de abstinencia y a partir de ahí, de esa experiencia,
Era mucho más sencillo y lo conseguían con relativa facilidad. Entonces, ese es un poco el trabajo que nosotros hemos de hacer, rendirnos a todo lo que estamos sintiendo con los ataques de ansiedad o con el TOC. Rendirse y estar dispuesto de hacerlo todos los días. Y ese es el tercer paso. Afrontar, aceptar, flotar y ahora veremos dejar pasar el tiempo. Pero antes, si me permitís, voy a invitar a nuestro amigo Antonio por si pudiera ingresar esta vez. Vamos a intentarlo. Yo le envío una solicitud, a ver si puede ser, si no, seguiré, amigos, charlando yo. Y luego sí, dejaremos colgado este vídeo para que lo tengáis de referencia aquí en el Instagram. Entonces, el último paso se llama dejar pasar el tiempo. Y dejar pasar el tiempo significa que no hay que tener prisa. Por supuesto que nos curaremos, pero has de darle el tiempo que sea necesario. Pensad una cosa, Antonio tardó 2 años de exposiciones para superar completamente su TOC. Pero, ¿qué os parece? ¿No es increíble? Un chico maravilloso, por cierto, que es Antonio, que estuvo 9 años padeciendo el TOC, que fue a psicólogos, hizo terapias en Estados Unidos, viajó a Estados Unidos para someterse a terapias, tomó psicofármacos y solo cuando encontró la terapia cognitivo-conductual o conductual y se la aplicó a tope, se curó. De acuerdo que tardó 2 años, pero está perfectamente bien. Y sobre todo, no tiene miedo al TOC en absoluto, en absoluto. Sabe que no va a tener nunca más TOC, porque ya lo ha descubierto completamente cómo funciona. No le teme y su deseo es ayudar a otras personas, es súper atento, aparte de su trabajo habitual, que no tiene nada que ver, ayudar a otras personas a superar este tema, ¿no? O sea, es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, estoy viendo las preguntas que podéis hacer. Había algunas preguntas que le quería hacer también a Antonio, pero que las voy a hacer y me voy a responder a mí mismo y otro día responderá el mismo Antonio a ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, y al mismo tiempo leo vuestras preguntas. Fe, hemos hablado de la fe. Hay una cosa fundamental para superar el trastorno de ataques de pánico y del TOC, que es tener fe. ¿De acuerdo? Y para tener fe, ¿qué es? Lo ha comentado Antonio hace un minuto. Antonio decía que tener fe, con muy buena definición, es hacer algo difícil sin saber que vas a conseguirlo. Porque hacer algo sabiendo que lo vas a conseguir, bueno, tiene mérito. Aunque sea difícil, tiene mérito. Pero hacer algo sin saber si vas a tener éxito, pero aún así hacerlo, eso tiene un mérito especial. Y eso es fe, esa es la definición de fe. Y para hacer este trabajo conductual hay que tener fe. No, fe en el sistema, no fe en Dios, fe en el sistema. Pero esta fe en el sistema está sustentada en 2 cosas fundamentales. Una, en la experiencia de miles de personas que han superado esto antes, miles o cientos de miles, entre ellos Antonio, entre ellos María José, que la traje aquí hace unas semanas, y muchas otras personas. Por lo tanto, tenemos que tener fe en el sistema porque miles de personas lo han hecho antes, por lo tanto, funciona. Y segundo, la fe está sustentada en que no tengo otro remedio. No tengo otro remedio. No, ¿qué voy a seguir toda mi vida así? Y no hay otro sistema que funcione. Lo ha dicho Antonio. Antonio probó muchas cosas antes
¿eh? Eh, Hay alguien que está comentando por aquí también algunas informaciones. Entonces, fijaos que hay que tener fe. ¿Cuánta fe tuvo que tener Antonio? Pues un montón, porque estuvo 2 años realizándola a tope hasta que se curó del todo, ¿no? O sea, no es una fe religiosa, chicos, es fe en el sistema. Cuando digo fe, me refiero a fe en este sistema, en el sistema conductual. Alguien dice, ¿y cuándo has perdido la fe? Pero me refiero a la fe en el sistema, ¿eh? Alguien dice, ¿la fe va ligada a haber tocado fondo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hemos tocado fondo, ves más claramente que no tienes otro remedio. O haces eso, o si me permitís, te vas a la mierda. Tu vida es un desastre. Entonces, tocar fondo es bueno en este sentido, ¿no? Porque fijaos que Antonio también, él relata que estuvo mucho tiempo buscando otro tipo de terapia, porque no quería hacer el trabajo conductual, porque era demasiado duro en un inicio. Bueno, pues estuvo perdiendo el tiempo. Pero una cosa buena es que fue empeorando hasta tocar fondo. Y cuando tocó fondo, dijo, ok, tengo que hacerlo. Por lo tanto, tocar fondo es importante. Hay personas que nos comentan que ellos han tenido esa experiencia también. Por ejemplo, Rocío. Explicarnos vuestra experiencia de superación también. Alguien dice, yo superé los ataques de pánico, pero me quedé con depresión. Bueno, ahora un lector y amigo de México que ha tenido la maravillosa experiencia de superar un trastorno obsesivo y nos va a explicar detalles. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Rafa, bien, ¿y tú? Muy bien, estaba explicando aquí a nuestros seguidores, bueno, que vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente. Vamos a hablar del TOC, pero más importante todavía, vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo, perdón, de la terapia conductual, que es una metodología para curarse de muchos trastornos emocionales diferentes, ¿no? Para adquirir un control Totalmente. de nuestras emociones en general. Sobre todo, también en otras ocasiones hemos hablado de los ataques de pánico, que se aplica el mismo procedimiento. Básicamente es cuando le cogemos miedo a emociones directamente. Ya no tenemos miedo a un pensamiento o algo que vaya a suceder, a una adversidad. No, es a una propia sensación. Le hemos cogido al propio miedo. Le hemos cogido miedo al propio miedo, a unas sensaciones. Entonces allí la cosa se vuelve especial porque esas emociones entonces tendrán la característica de volverse eh, eh, aumentan solas, ¿no? Se retroalimentan y entonces tenemos un Así es. problema serio, ¿eh? Toda la gente que nos está escuchando que tenga un trastorno de ansiedad o un TOC, sabrá a lo que me refiero. Entonces, primero, Toño, tú eres de México, ¿verdad? De Ciudad de México. Así es, yo soy de la Ciudad de México, y bueno, pues aquí he vivido toda mi vida. A los 18 años, 19, como te comenté la vez que hablamos, me diagnosticaron el TOC. ¿A qué edad Eh, has comentado? a los 18 o 19 más o menos. 18 años, ¿eh? Muy bien, Ajá, pongamos. me diagnosticaron el TOC. ¿Sí? Y bueno, pues empecé a ir a varios doctores y desafortunadamente aquí en México casi no hay pues especialistas en el tema, entonces tuve que empezar a buscar pues en algunas partes de Estados Unidos, eh, Europa también. Entonces, pues gracias a esto y al gran trabajo, como tú bien dices, que es la terapia conductual, fue lo que me cambió radicalmente la vida. Y también como tú dices, Rafa, el trabajo conductual no solamente es para el TOC, sino que te puede ayudar prácticamente para toda la vida y para muchas áreas. Entonces creo que sí es un trabajo fundamental. Oye, Toño, te puedo llamar Toño, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Sí, por favor. Toño, vale, entonces, tú tuviste tu primera experiencia, empezó el TOC a los 18 años. Ahora, luego explicaremos en qué consiste el TOC.
pero tú empezaste con el TOC a los 18 años. ¿A qué Sí, edad más o menos. dirías que ya conseguiste superarlo? Me tardé un tiempo porque estaba como negando tener esta condición y bueno, pues yo quería que las cosas se solucionaran mágicamente sin yo poner el trabajo, sin yo poner el esfuerzo. Entonces la verdad en mi caso sí me tardé como pues 8 o 9 años más o menos, Ujú. pero bueno, puedo decir que hoy por hoy estoy completamente recuperado y bueno, volví a recuperar mi vida, que eso era mi tema fundamental. Toño, ¿tú a cuántos años tienes ahora? Actualmente tengo 33. 33. Vale, que digamos que solo hace unos añitos que lo has superado. Sí, sí, yo podría decir que estoy bien desde hace 3 o 4 años, Rafa. Qué bueno, eso me encanta porque así lo tienes fresco, todavía lo recuerdas. Porque Sí, aunque parezca bastante. increíble, tanto el trastorno obsesivo como los ataques de pánico, etcétera, la gente lo olvida Ujú. al cabo de un tiempo. Tú también lo olvidarás. Y entonces poder describir cómo lo has hecho y tal, ostras, pues uno ya tiene que hacer mucha memoria porque se olvida, ¿no? Entonces nos va muy bien que tú solo haya pasado unos años, porque entonces lo tienes más fresco, ¿no? Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Aparte, como tú bien dices, ya cuando uno lo olvida, ya cuando uno lo deja eso en el pasado, simplemente uno lo recuerda como una mala, como una experiencia, ¿no? Más vida, pero, o sea, es decir, se le quita toda la importancia, se le quita toda el sentido de, pues sí, importancia que en ese momento la persona lo estaba viviendo, pero sí, totalmente claro. de acuerdo. Oye, Toño, yo he explicado el TOC aquí algunas veces, ¿no? Pero lo voy a explicar otra vez y si quieres Ujú. tú nos puedes explicar algún ejemplo de que tuviste de alguna obsesión, ¿no? Pero Claro. para explicar a la gente, les diremos, habrá muchísima gente que nos esté escuchando, de las 600 personas que hay ahora mismo escuchándonos, habrá mucha gente que sea TOC también, porque TOC tiene como mínimo una de cada 5 personas. Ujú. Entonces, bueno, pues si hay 600 personas aquí, pues tenemos ahí, no sé, como mínimo 50, ¿no? O más, Sí. de que van a tener este problema, ¿no? Entonces, y si sumas los que pueden tener ataques de pánico, bueno, pues también tienen este tema les va a parecer, les tiene que parecer muy importante, ¿no? Pero Ujú. entonces vamos a ver eh, que yo decía que el TOC es, eh, a ver, ¿cómo puedo describirlo? Yo creo que es que nos entra una preocupación y entra en bucle, en vez de resolverse o simplemente olvidarse o poderla solucionar, con el TOC es un peligro, una duda, un pensamiento, una amenaza que en vez de solucionarse entra en bucle, entra en bucle. Entra en bucle y te preocupa todo el tiempo. Para que la gente quizás lo pueda entender un poco más. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo, de tener una preocupación un poco de ese estilo y tocarnos, como decimos aquí en España, tocarnos Así las es. narices. Y es, por ejemplo, Sí. cuando uno tiene unos análisis o resulta que, voy a decir algo un poco bestia, ¿no? Te vas por ahí por la noche y coges una cogorza, una borrachera, al día siguiente te acuerdas que te has acostado con alguien que no conoces de nada, con una chica que no conoces nada y sin preservativo. Entonces dices, hostia, Sí. esta tía, a ver si esta tía tenía el SIDA y yo como he cogido una enfermedad, quizás el SIDA, y te rayas durante un tiempo largo, ¿no? Al Así es. final, si no tienes el TOC, al final te olvidas. Dices, mira, pues que sea lo que Dios quiera. Te haces la prueba o no, pero se olvida. Pero pasas unas horas malas, ¿no? Pensando, Dios mío, pero ¿cómo lo hice? ¿Y si lo tengo? Ahora no sé si lo tengo. Vale, pues imaginar esta sensación que todos hemos tenido alguna vez, con alguna preocupación que no se iba del coco, de ninguna manera, y que te persigue, por ejemplo, antes de pagar una hipoteca, ¿no? De firmar la hipoteca de un piso o algo, que te quedas ahí toda una tarde, toda una noche ahí dándole vueltas si haces bien, si haces mal. Bueno, pues la persona que tiene trastorno obsesivo tiene exactamente esto,
una preocupación en bucle, pero que no se va y puede durar años, todos los días. Y el 80, 90% o 70% del tiempo rayándote la cabeza. Claro, dirás, hostia, qué tortura, no, me cago en la leche. Porque las veces Sí. que yo lo he experimentado o que alguno de nosotros lo ha experimentado por alguna causa X, joder, la has pasado mal y menos mal que se ha pasado. Pero es exactamente eso, pero todo el tiempo. ¿Lo he dicho más o menos bien, Toño? Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo lo importante que tú dijiste al principio, Rafa, que es muy elocuente y es totalmente cierto. Es simplemente agarrarle el miedo al miedo. Es Sí, tenerle miedo a la ansiedad, miedo a una emoción y una sensación. Porque, a ver, todas las personas podemos tener pensamientos de cualquier tipo, ya sea intrusivos. Así funciona la mente, así funciona el cerebro. sí, Entonces, cuando uno empieza a terribilizar, que me encanta esa frase tuya, es cuando uno se empieza a agobiar y empieza a obsesionarse con ese tema. O sea, es decir, porque todas las personas tenemos pensamientos obsesivos, ahorita yo voy a dar unos ejemplos de los que yo tuve, pero ese es el punto, o sea, es decir, el TOC se va a quitar o cualquier tipo de ansiedad se va a quitar cuando nosotros le perdamos el miedo a tener miedo, porque el miedo es simplemente una sensación. sí, Y voy a hablar de mi experiencia personal y también de otros amigos que he conocido que tienen TOC. Las personas con TOC es que muchas veces confunden la incomodidad con el peligro, porque como tú bien sabes, una de las principales funciones del cerebro pues es la supervivencia y después mantenernos seguros. Entonces, creo que ahí diste la clave, es eso, perderle el miedo al miedo. No es que tengamos que tomar 20 pastillas, ir a muchos doctores, simplemente es hacer una terapia cognitiva conductual, como tú dices en varios de tus libros, que me encantan, por cierto, bien e inmersivamente, porque si no, nunca le vas a ganar. Y a mí me llevó mucho tiempo entender eso y afortunadamente lo apliqué y lo pude lograr. Bueno, algunos de los ejemplos de TOC que yo tuve sí. eran de limpieza. Yo me acuerdo que cuando mi mamá llegaba del súper, yo pensaba que me iba a contagiar mucho gérmenes y que, bueno, pues podía dañar a alguien de mi familia. Entonces, pues yo agarraba los botes de jabón líquido y me llenaba y me los acababa en un santiamén, ¿no? Entonces, pues bueno, ya había tenido otras conductas obsesivas. También yo me acuerdo que cuando íbamos a restaurantes, por ejemplo, pues decía groserías de la nada o me irritaba muy fácilmente, el coraje se me disparaba sin razón alguna. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando mis papás empezaron a ver que Pues sí mira, tenía... ahí tengo una duda. Fíjate que, mira, hay una cosa que no conozco y me vas a ayudar Ujú. a saberlo. Fíjate que esta conducta de decir groserías, que está muy descrita, ¿no? Y que además siempre se clasifica dentro del TOC. Pero eso no sé, es difícil de entender, porque ¿cuál era tu preocupación? ¿Por qué tenías que decir eso? Pues no recuerdo tal cual cómo era mi preocupación, pero recuerdo que más Ah, bien era como un impulso, porque como tú bien vale, sabes, vale. el TOC pueden ser imágenes, Sí, ideas intrusivas, sí, impulsos o urgencias que la persona sí. necesita hacer y que a Tienes la que persona hacerlo le si no llegan va en a contra de pasar, su voluntad. si no va a pasar algo, ¿no? Así ¿O no? es. Entonces, sí, sí, o sea, ¿Tú eso es lo que sentías siente la persona. tú sentías que si no decías esas palabrotas iba a pasar algo? Sí, no recuerdo qué iba a pasar, pero efectivamente es lo que tú dices. O sea, si yo no decía groserías, sin sentido alguno, ¿qué iba a pasar algo? El